Buenas tardes ante todo, mi nombre es Brenda Yaza Pinto, soy residente de segundo año de Medicina Interna del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy vamos a hablar lo que es la RAF hepática y gástrica en pacientes que reciben tratamiento antituberculoso. La agenda a desarrollar es introducción, el tipo de drogas, los efectos adversos de las drogas, la RAF hepática, su algoritmo diagnóstico, como también una RAF gástrica, con su respectivo algoritmo diagnóstico y por último las conclusiones. Entonces, empecemos a definir lo que es RAFA. La RAFA es una reacción adversa a los medicamentos antituberculosis y que en una pequeña proporción de casos pueden ser graves o incluso mortales, obligando, según sea el caso, a una suspensión temporal o definitiva de los fármacos a recibir. Tenemos varios tipos de clasificación. La primera es una clasificación de acuerdo a la dosis del fármaco, en la cual tenemos la tipo 1 o dosis dependiente, que es el tipo más común, y la frecuencia y gravedad de las reacciones adversas son proporcionales a las dosis administradas y por tanto puede prevenirse y tratarse mediante un ajuste de dosis. Mientras que la tipo 2 o dosis independiente es menos común y se debe a un incremento de la susceptibilidad del paciente. El segundo tipo de clasificación es según la severidad, en la cual tenemos una RAFA leve, RAFA moderada y RAFA grave. En la primera, que es la RAFA leve, no es necesario suspender los fármacos y generalmente el paciente va a presentar simplemente náuseas, cefalea, dolor abdominal, malestar general. Ya en una RAFA moderada como no se puede suspender el fármaco. Aquí el paciente va a presentar erupción maculopapular, vómitos, pruritos, gastritis, artralgias, hipoacusia. En cuanto a la RAFA grave, es donde sí se debe de suspender la medicación sí o sí al paciente, ya que el paciente va a presentar dermatitis exfoliativa, hasta un síndrome de Steven-Johnson, ictericia, púrpura, hemólisis, convulsiones, síndrome gotoso, fotosensibilidad, neuritis, entre otros. Entonces, ¿por qué es que se produce la RAF hepática? Ya que vamos a ver de que la mayoría de las drogas antituberculosas tienen el metabolismo y la detoxificación dentro del hígado, lo cual hace vulnerable a la injuria, ¿no? Vemos en el cuadro que está a la mano derecha una serie de estudios realizados en diferentes lugares del mundo con diferentes números de pacientes, en donde se ve que el fármaco que tiene mayor toxicidad es la piracinamida. En un reporte local también de 60 pacientes aquí en el Perú, MDR evidenció hepatitis en 1.5% y al igual que las demás estudios, la responsable fue la piracinamida. El tiempo promedio en que se presentó la hepatotoxicidad fue aproximadamente a los 4 meses de haber iniciado el tratamiento antituberculoso. Acá tenemos todas las drogas que se dan de acuerdo a la primera, segunda línea para los pacientes con TB, en la cual tenemos a la isoniazida, ¿no? Que uno de los efectos comunes más adversos es la hepatitis, la neurotoxicidad periférica, síndrome de lupus-like. Y en cuanto a la rifampicina, vamos a ver que son las reacciones gastrointestinales, las reacciones cutáneas y la hepatotoxicidad. La piracinamida también tiene hepatotoxicidad como efecto adverso y también síntomas gastrointestinales. El atambutol, neuritis retrovulvar, neuritis periférica y reacciones cutáneas. Dentro de la segunda línea tenemos a la cicloserina con también efectos en el sistema nervioso, dolor de cabeza, la tionamida con efectos también gastrointestinales, hepatotoxicidad, neurotoxicidad y efectos endocrinos tanto como la alopecia, hipertiroidismo y la diabetes. En cuanto a la RAFA hepática, es una injuria hepática inducida por drogas, que es un diagnóstico de exclusión con una aparición de síntomas y alteración de las pruebas de función hepática basales del paciente que tiene una evidente relación causa y efecto.
Vemos acá la isoniazida, que si bien es cierto, sufre metabolismo mediante acetilación e hidrólisis. Vemos que cuando sufre hidrólisis genera la hidracina y mediante la acetilación la acetil isoniazida. Generalmente se ve que el metabolito que es responsable a causar la refluxión hepática es la hidracina. Tenemos también la rifampicina, que se ha visto que su metabolismo es de rifampicina, pasa a ser desacetil rifampicina, por último rifampicina 3-formil, y vemos que lleva a cabo una disfunción hepatocelular transitoria. Se ha visto que la combinación de rifampicina con isoniazida va a aumentar la producción de hidracina y por eso aumenta el riesgo de tener una RAF hepática, además de tener efecto e interacción con algunos antirretrovirales. En cuanto a la piracinamida, si bien es cierto, se desconoce la enzima que está involucrada en la toxicidad hepática, todavía está en estudio. Los factores de riesgo de los pacientes es una edad mayor a 35 años y menor a 5 años. Generalmente está más propenso a presentarse en mujeres y tiene algunos cofactores como el alcohol, la malnutrición, la hipoalbuminemia, TB multisistémica, trasplante hepático, hepatitis B y C y VIH, y pacientes que tienen atopía. Eso va a llegar a que tengan un mayor factor de riesgo para desarrollar una RAF hepática. En cuanto al diagnóstico, se va a hacer midiendo las enzimas hepáticas, tanto como la ALT o TGP, la AST o TGO y la fosfatasa alcalina. Vamos a ver que para el diagnóstico vamos a dividir a los pacientes en dos grupos, pacientes que tengan síntomas y otros sin síntomas. En cuanto a pacientes que tengan síntomas, tienen que estar por encima de 3 veces el límite superior de la normalidad, y pacientes que no tengan síntomas se requiere mayor de 5 veces el límite superior. Y lo catalogamos de acuerdo a la severidad, también mediante la medición de esas enzimas, el TGP, vamos a poderlas dividirlas en leve, moderado y severo. Si es más entre 3 a 5 veces el valor de lo normal, es leve. Si es que es 5 a 10 veces por encima del valor de lo normal, es moderado, y más de 10 veces el valor de lo normal es un grado severo. Tenemos también que ver cuáles son los patrones de esta injuria hepática. Vamos a ver que eso se logra dividiendo la TGP sobre el límite superior de la normalidad. A su vez, este resultado lo dividimos entre el valor de la fosfatasa alcalina del paciente sobre su límite superior a lo normal. Tenemos que vamos a tener un daño hepatocelular cuando el cociente de esta división sea por encima de mayor o igual a 5, y colestasis, un patrón colestásico cuando es menor o igual a 2, y un patrón mixto entre 2 y 5. De acuerdo a esto, vamos a tener un daño hepatotóxico y un patrón colestásico. Si es un daño hepatotóxico, va a ser netamente por una injuria mitocondrial o una interrupción de la fosforilación oxidativa. Y cuando es un patrón colestásico, se va a deber a una injuria de membrana subcanalicular o daño en un transporte de la membrana dicha anteriormente. ¿Cómo hacemos la monitorización de acuerdo a los pacientes para evitar la RAF hepática? Primero es que debemos de tener al inicio un perfil hepático. Debemos también ver al paciente que presenta náuseas, vómitos, dolor abdominal o ictericia. Y tenemos que ver los factores de riesgo que tiene este paciente, si es que consume alcohol o si es que tiene consumidor de algunos fármacos hepatotóxicos. Ver los factores de riesgo, como es al primer mes, luego a los 15 días, luego hacer mediciones al segundo mes, y si es que no tiene factores de riesgo, solamente si es que tiene síntomas de toxicidad. ¿Cómo se va a reintroducir nuevamente la droga para el tratamiento antituberculoso? Generalmente se va a ver de acuerdo a la severidad de la RAF. Generalmente en la leve no vamos a suspender el tratamiento, sino más en la moderada y severa. Y generalmente se va a iniciar mediante la que tiene menos riesgo de hepatotoxicidad, como la piracinamida, sería la isoniazida, y luego la rifampicina, y después continúa con las demás drogas. Generalmente lo vamos a iniciar cuando el ALT va a regresar a menos de 2 veces el límite superior de la normalidad, y en la cuadro que se encuentra en la parte inferior vemos cómo es la reexposición de las drogas, ¿no? Que es un aumento con dosis pequeñas que va en aumento progresivamente de acuerdo a la monitorización que hacemos con el paciente. Aquí tenemos el flujograma de manejo de la RAF hepática, que es primero el inicio de tratamiento con un perfil hepático basal, en la cual vamos a medir TGO, TGP, fosfatasa alcalina, GGT, proteínas totales, bilirrubinas totales, ¿no? Y vamos a dividir al paciente. Si tiene síntomas o signos sugerentes de injuria hepática, le medimos nuevamente el TGP, el TGO y la
fosfatos alcalina junto con la bilirrubina. Si es que son valores que no están por encima de los 3 a 5 veces el valor normal, solamente hacemos una monitorización clínica y laboratorial exhaustiva y descartamos otro tipo de causas. Retiramos potencialmente las drogas hepatolesivas que pudiera recibir y damos medicación sintomática. Sin embargo, si es que sale una medición por encima de 5 a 3 valores del límite superior, suspendemos inmediatamente el tratamiento. El otro episodio es que no tengan síntomas ni signos sugerentes. Vemos ahí los factores de riesgo. Si son sin factores o con factores de riesgo, igual tenemos que hacer mediciones al mes. Y también vemos si es que hubieran tenido una elevación, también suspendemos el tratamiento. Luego, después de suspender el tratamiento, determinamos el patrón predominantemente y el grado de severidad, si es un patrón colestásico, un patrón hepatocelular, si es que es leve, severo o grave. Leve, moderado o grave. Entonces evaluamos las posibles causas de la alteración hepática, monitorizamos el perfil hepático, esperamos la normalización de este y regresamos a que regrese al estado basal del perfil hepático. Y vemos si es que no regresa, tenemos que retirar todos los agentes causantes, tratar la causa y manejo por la especialidad respectiva para reintroducir las drogas. Y si es que ya se normaliza, podemos iniciar los retos progresivamente, ¿no? Y plantear la posibilidad de una biopsia hepática. Por último, en cuanto a la ráfaga gastrointestinal, generalmente se va a dar dentro de la primera semana de tratamiento y son raramente severos y raramente vamos a tener que suspender la droga. Son más frecuentes en las drogas de segunda línea. Vemos que los pacientes van a poder presentar náuseas, vómitos, dispepsias, diarreas crónicas. Las náuseas van a ser mediadas por la corteza cerebral y coordinación del vómito troncocerebral. La dispepsia va a ser indigestión, pirosis, reflujo, factores implicados en la presencia de Helicobacter. Y en cuanto a la diarrea crónica, con una duración de más de 4 semanas, y va a ser de tipo secretora y estertorrea. El tratamiento solamente es la administración de sintomáticos, como para las náuseas y vómitos, suldemereinato, metoclopramida, la pirosis, omeprazol, lansoprazol, y para el reflujo, procinéticos. Acá tenemos por último el flujograma del manejo para la ráfaga gastrointestinal, en donde generalmente solamente se basa para dar sintomáticos al paciente, ¿no? Raramente se va a suspender. Y por último, las conclusiones, que es, la toxicidad hepática por los medicamentos antituberculosos es relativamente frecuente, de ahí la importancia de buscar activamente los posibles efectos adversos y tóxicos producidos por ellos. Además de disponer de pruebas hepáticas seriadas en diferentes momentos de tratamiento, permite tener una visión global de los efectos producidos por estos medicamentos para tomar una buena decisión. Es importante también tener en cuenta que si el paciente presenta otros factores de riesgo, este intervalo se puede acortar hasta en 3 semanas. Bueno, eso es todo. Respecto a la charla de hoy, espero que haya sido de gran ayuda. Gracias.